determine que el ángulo es la posición estándar en radianes en el intervalo de 0 a 2pi, cerrado en 0 y abierto en 2pi. Las pasadas por el punto dado dan como resultado el ángulo con una precisión de 4 decimales. Para empezar, tenga el punto 4 como 7. Vamos a graficar esto en el plano de coordenadas. Digamos que el punto está aproximadamente aquí. Simplemente no tiene que ser perfecto para escalar. En este caso, buscamos el ángulo con el lado inicial a lo largo del eje X positivo, y el lado terminal pasando por el punto dado, que es este. Ángulo aquí. Recuerda que la tangente θ es igual a y dividido por x, lo que indica que θ es igual a la tangente inversa de y dividida por x. Y por lo tanto, en nuestro caso, si el punto es 4,7, θ es igual a la tangente inversa de 7 dividida por 4. No hay ningún ángulo bonito que tenga un valor de función tangente de 7/4 y, por lo tanto, tendremos que ir a la calculadora, y nos dirán que redondeemos a 4 decimales. En primer lugar, es importante comprobar que la calculadora está en modo radian pulsando Mode. Observe que ahora mismo la calculadora está en el modo verde, debe presionar la flecha hacia abajo, resaltar el radian y luego presionar Entrar. Ahora la calculadora está en modo radian. Ahora volvemos a la pantalla de inicio pulsando el segundo modo. Para la tangente inversa, presionamos la segunda tangente, 7 dividido por 4. Cierre el paréntesis e introduzca. Antes de los decimales, tenemos aproximadamente 1,0517 radianes que se encuentran en el primer cuadrante, lo que indica que este es el ángulo θ que estamos buscando. Ahora recuerda. La salida o rango de la función de tangente inversa es el intervalo abierto desde un pi negativo dividido por 2 hasta pi dividido por 2, lo que significa que, en nuestro caso, si el ángulo no está en el primer cuadrante, la calculadora no nos va a dar el ángulo que buscamos. Sin embargo, podemos usar la información de la calculadora para luego determinar el ángulo θ que estamos buscando. Por lo tanto, no todos serán tan sencillos como este primero ejemplo. Para el número 2, tenemos el punto -2, la coma 3, que diremos que es aproximadamente aquí, que en un caso estamos buscando este ángulo. Observe que el ángulo termina en el segundo cuadrante, que no está en el rango de la función de tangente inversa. Pero sí sabemos que el ángulo θ es igual a la tangente inversa de 3 dividida por -2. Y ahora volvemos a la calculadora. Segunda tangente. Para la tangente inversa, 3 dividido por -2, más paréntesis e introduzca. Observe que la calculadora nos da aproximadamente 0,9828 radianes negativos, que está en el cuarto cuadrante, no en el segundo cuadrante. Sin embargo, este ángulo y el ángulo que queremos son los mismos. Ángulo de referencia, que sería 0,9828. Así que, en realidad, hay dos maneras de determinar el ángulo θ deseado. Una forma es reconocer que el ángulo de referencia de este ángulo es 0,9828 radianes. Y luego dibuja eso en el segundo cuadrante. Empecemos por hacer esto. El ángulo de referencia aquí es de 0,9828 radianes. A partir de aquí, deberíamos poder reconocer que el ángulo θ debe ser igual a pi radianes menos 0,9828, que es igual a 2,1588 radianes, que es el ángulo θ que tenemos. Buscando. Otra forma en la que podríamos haber encontrado θ es dibujar el ángulo dado por la calculadora, que era menos 0,9828. Pero tenemos que reconocerlo. El lado terminal apuntaría en la dirección opuesta al lado terminal de nuestro ángulo θ, que sería aquí. Este ángulo sería menos 0,9828, lo que indica que también podríamos determinar el ángulo θ tomando este ángulo negativo y sumando pi radianes, lo que nos daría el mismo resultado. Pero debido a que estos ángulos son confusos, no creo que sea realmente obvio que el ángulo θ en un ángulo negativo de 0,9828 radianes tendría los lados terminales en un punto en la dirección opuesta. Por lo tanto, creo que usar el ángulo de referencia sería el enfoque recomendado. Para el número 3, tenemos el común 0,6-7, que está en el cuarto cuadrante.
digamos que aproximadamente. Aquí. Y de nuevo, dado que buscamos un ángulo de 0 a 2π, buscamos este ángulo aquí. This angle here. También sabemos que el ángulo θ es igual a la tangente inversa de -7 dividida por 6, y ahora volviendo a la calculadora. Now going back to the calculator. Entramos en una segunda tangente -7 dividida por 6. Así que vamos a separar las palabras y entrar. Observa que esta vez la calculadora nos da un ángulo en el cuarto cuadrante. Así que la suma, el cuadrante correcto, pero no está en el intervalo dado. Entonces, una vez que podamos reconocer este ángulo, tendremos un ángulo de referencia de aproximadamente 0.8622, que sería un boceto en el cuarto cuadrante. Podemos usar para determinar el ángulo θ que estamos buscando. Sigamos adelante y hagamos eso. De nuevo, este ángulo de referencia aquí es 0.8622, lo que indica θ. Sería igual a 2π menos el ángulo de referencia de 0.8622, lo que equivale a 5,4210. La otra opción es graficar el ángulo dado por la calculadora, que recuerda que era menos 0.8622, que sería este ángulo aquí, y luego sumar 2π radianes. Lo que resulta en el mismo ángulo. Y luego hallamos el último ejemplo, tenemos el punto, -1, la coma, -2, que está en el tercer cuadrante, digamos aproximadamente aquí. Y por lo tanto estamos buscando el ángulo aquí, que en este caso estamos buscando el ángulo. Y de nuevo, conocemos el ángulo. θ es igual a la tangente inversa de -2 dividida por -1, lo que se simplifica a la tangente inversa 2, y ahora volvemos a la calculadora. En segundo lugar, la tangente 2, cierre el paréntesis y escriba. The angle of approximately 1.1071 is actually in the first quadrant. Remember, pi divided by 2 is approximately 1.57. So once again, this is not the angle we're looking for, but the angle 1.1071 would be the reference angle in the third quadrant we can use to determine the desired angle. So let's first label the reference angle. Again, approximately 1.1071, which indicates the angle theta would be pi plus 1.1071 radians, which gives us 4.2487 radians, which notice is in the third quadrant. Or again, the other option would be to sketch the angle 1.1071 given by the calculator, which would be in the first quadrant. But again, I'm not sure it's clear that the terminal SI would point in the exact opposite direction of the angle theta we're looking for, which would be this angle here. And again, if we add pi radians to this angle, we do get the angle theta we are looking for. The important part about these questions is to always plot the point on the coordinate plane and then make sure the angle theta is in the correct quadrant as well as in the given interval. I hope you found this helpful. Un ángulo de aproximadamente 1,1071 está en realidad en el primer cuadrante. Recuerda que pi dividido por 2 es aproximadamente 1,57. Así que una vez